Lo dice con mala intención, para que no olvidemos al doctor Kuhn, Sí, que nos pastorea. Sí, señor. Sí, señor. Y lo que cuesta una tesis. Una tesis de verdad. De verdad. O sea, no lo que cuesta pagarla y que te la hagan otros, sino lo que hacerla. cuesta, los años que cuesta una tesis y luego sacar sobresaliente con laude y premio extraordinario, eso ya es el sumum, ¿no? Bueno, o sea, eso diría que eso es la meritocracia y la adultocracia, como dice ahora la señora de Galapagar, que la adultocracia, ¿de qué es eso de la adultocracia? Dice, hombre, ¿qué pasa? Que ahora ya nos van a gobernar tus bebés, o sea, de verdad, nos ha mirado Junqueras. Bueno, hizo la especialidad de neumología, es coronel médico del Ejército del Aire, ahora ya todos son de defensa, ¿no? Número 1 de su promoción, y es el jefe del servicio de neumología del Hospital Gómez Ulla, profesor universitario de Alcalá de Henares, da cursos de su especialidad, en fin, es una figura en la neumología de Europa, no es decirte ya de la Comunidad de Madrid y de España, no, de Europa. Es un hombre que viaja mucho y asiste a casi todos los congresos de la especialidad. O sea, de verdad es un gran neumólogo al que yo aprecio y quiero mucho. Aparte de su especialidad, porque está en el Ejército del Aire. Bueno, pero ahora vamos a ver si conseguimos, don Francisco, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias si conseguimos explicar a todo el mundo qué es una embolia pulmonar. Porque nos suena embolia, por supuesto nos suena a pulmonar, pero últimamente no están muy claras las cosas. Antes al ataque de corazón se le decía embolia, también. Y ahora, como es embolia pulmonar, parece que lo del corazón es otra cosa. Y como hay un despiste monumental alimentado por las redes sociales, donde cualquier ganso puede decir no importa qué cosa sobre cualquier enfermedad, desde que no hay que vacunarse hasta cualquier cosa, toda explicación es poca. Sí, ¿Qué es la embolia pulmonar? Yo creo que tienes razón, porque conceptualmente es importante dejar algunos aspectos aparte de definir lo que es la enfermedad, ¿no? Habría que decir que aunque anatómicamente el corazón está en la mitad del pulmón, realmente funcionalmente no es así. Funcionalmente el corazón derecho está primero, le llega la sangre, pasa al pulmón y del pulmón pasa al corazón izquierdo. O sea que eso es importante tener ese concepto, que funcionalmente no es como es anatómicamente. La embolia de pulmón en esencia es el enclavamiento de un trombo o partes de un trombo en el sistema vascular del pulmón. Se obstruyen los vasos del pulmón y eso genera una situación grave. Pero ¿cuál es el origen de ese trombo? Porque en el caso del corazón suelen ser los ateromas, cosas que el colesterol va dejando, que se van tupiendo las arterias. En el caso del pulmón... Eso es. Hay que entender que la embolia de pulmón está asociada íntimamente a otra enfermedad, que es la trombosis venosa profunda, de manera que hoy hablamos en medicina de enfermedad tromboembólica venosa. ¿Qué quiere decir? El trombo, en origen, se forma el 90% de las veces en las venas del sistema venoso profundo de las piernas. Y desde ahí, el trombo entero o parte de él migra. En el momento que el trombo pasa, se desprende de donde están las venas y empieza a circular por las venas hacia el corazón, ya hablamos de émbolo, ese trombo que se desprende. Llega al corazón derecho y llega a la arteria pulmonar, y ahí se divide y se enclava porque ya el sistema vascular pulmonar se hace cada vez más pequeño y de ahí ya no pasa. Por tanto, el 90% de las veces viene del sistema venoso profundo de los miembros inferiores. Un 10% de los casos puede venir de los brazos, etcétera. Pero lo normal es de las piernas. ¿Y es posible que no acabas en los pulmones, sino que acabas en el cerebro provocando un ictus? No, no tiene nada que ver. No pasa, por lo que le decía antes, es importante. Llega en la vena, las venas de las piernas van a drenar a aurícula derecha, ventrículo derecho, de ahí pasan a la arteria pulmonar, y antes de llegar al corazón izquierdo, en la arteria pulmonar se va dividiendo en vasos cada vez más pequeñitos y es imposible. Ese filtro al final acaba en capilares, de manera que el trombo, el émbolo, el trombo ya desprendido, no puede pasar al otro corazón, al izquierdo, que sería la única manera de llegar al cerebro. Estamos hablando de personas que tienen una mala circulación, porque si se origina ese trombo en las piernas, todas esas personas con venas varicosas en las extremidades tienen que preocuparse, son candidatos posibles a esta dolencia. Ese es un factor de riesgo fundamental, pero más aún, esas venas que vemos superficiales, dilatadas en las piernas, no son las peligrosas. ¿Anda? No, el peligro son las que no se ven. Es decir, la mayoría de las veces el trombo viene del sistema venoso profundo. El 90% de la sangre venosa en las piernas va por el sistema venoso profundo, que son las que no se ven, pero sí es verdad que esas venas varicosas que usted hace referencia constituyen lo que se llama insuficiencia venosa crónica, que es otra complicación de la trombosis venosa profunda, no la aguda, la menos grave.
O sea que es casi un síntoma del otro, es efectivamente. Decir, algo de que no funciona bien la circulación. Efectivamente, pero las peligrosas son las que no se ven. Bueno, y este émbolo necesariamente termina en embolia, es decir, cuando se produce esa especie de objeto, digamos, ¿sí? que va subiendo, usted nos ha explicado además muy bien, llega al corazón y de ahí hacia la otra mitad del corazón tropieza, digamos, con el pulmón. Claro. ¿Hay alguna posibilidad de que eso se quede, digamos, se quede de alguna manera ahí como clausurado o necesariamente tropieza con todos esos reductos tan pequeños, esas vías más estrechas que tiene el pulmón para purificar y que ahí necesariamente produce un conflicto, un choque? ¿Cómo se desarrolla lo que llamaríamos embolia, es decir, el tropiezo del émbolo con el pulmón? El émbolo, en definitiva, es un trozo de coágulo. Lleva tres cosas. Lleva plaquetas, lleva hematíes y lleva una malla de fibrina, que son las que hacen que se forme ese coagulito, esa pelotita redonda que vemos, que conocemos, todo el mundo sabe lo que es un coágulo, ¿no? Entonces, puede pasar al corazón izquierdo solamente, caso excepcional, paradójica, es una embolia que pasa porque queden agujeros en el corazón que no se han cerrado. Pero eso es un caso al margen. Lo normal, lo habitual, que pasa prácticamente siempre, si el corazón está bien cerrado todo, es que llega a la aurícula derecha, llega al ventrículo derecho y de ahí, antes de ir al lado izquierdo, tiene que pasar por la arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar, pues es una arteria muy grande, que es como un tronco de un árbol, que se va haciendo ramas cada vez más pequeñas hasta que llegamos a la última rama de un árbol. Pues es así, de manera que es imposible que ese émbolo pase ese filtro, porque son vasos cada vez más pequeños. Lo que pasa es que eso sí tiene una repercusión hemodinámica importante. Si el émbolo es muy grande y obstruye la arteria pulmonar principal, por ejemplo, pues se produce la muerte casi siempre. Si son muy pequeñitos y van distales, muy distales, pues se dan lo que se llama a veces trombopólipos pulmonares asintomáticos. Mucha gente ha tenido embolia de pulmón y no ha tenido ningún síntoma, ¿no? ¿No hay ningún síntoma entonces, claro? ¿O cuando tenemos la embolia pulmonar? Hay síntomas, claro. Lo que pasa es que la clínica va desde cuadros de muerte súbita, sensación de muerte inminente, dolor torácico y muerte, cuadro sincopal, a casos, como le digo, asintomáticos, ¿no? Muchas veces descubrimos lo que llamamos tromboembolismo pulmonar crónico, un paciente que estudiamos por hipertensión pulmonar y que es secundario a embolias de repetición. Que tiene ahí una serie de... Eso es. Bueno, ¿y cómo